7 de la mañana con 9 minutos. Ya está con nosotros aquí en el estudio del despacho Castro Cordero Asesores, Alejandro Castro, bienvenido. Alex. Hola Gastón, hola Viridiana, muchas felicidades, feliz año y felicidades a todos los que nos escuchan y muchas gracias. Éxito para todos. Exactamente. Oye, bueno, y hablando de precisamente el inicio del año, ¿cómo ves el año? Yo creo que en términos de reforma. En este tema no es éxito, es suerte. Sí, exacto. Exactamente, yo creo que es suerte. Es increíble lo que va a pasar este año. Y ya empezamos el 7 de enero con la primera sorpresa. Okay. Amanecemos el 1 de enero con 35 reformas, con 35 artículos de la Constitución reformados, solamente del 1 de octubre al 31 de diciembre. El 31 de diciembre amanecimos con la reforma al artículo 19 constitucional. Nos van a platicar en un momento más de la prisión preventiva oficiosa. No hablaré mucho de ella, pero ponen 25 supuestos en los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa. De esas se pueden extender más porque, por ejemplo, en los delitos de hidrocarburos puede haber son 17 supuestos más. Entonces, si empezamos a ver cuántas conductas están relacionadas con una prisión preventiva oficiosa, son muchísimas. Lo más increíble, bueno, aquí la del artículo 19 del 31 de diciembre agregan ya los comprobantes falsos. Okay. De eso tendríamos que hablar ya más a fondo. Ya habíamos platicado, pero tendríamos que ya hablar más a fondo. Para empezar, mi opinión es, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, ni siquiera la redacción está bien puesta, ¿no? Que el calificativo de falso no está en un lugar correcto, ¿no? Pero de esta reforma lo interesante es que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en el párrafo que establece la prisión preventiva oficiosa, dice que los órganos del Estado deberán abstenerse o deberán aplicarlo en su literalidad y no pueden hacer interpretaciones. Lo que creo, y habría que ver qué es lo que van a interpretar los jueces, es que les están diciendo los tratados internacionales y esa interpretación analógica y extensiva, olvídate de ella. Esto es aquí. Ustedes obedezcan lo que dice. Habrá que ver cómo lo vamos viendo. Esas reformas que hubo, esos 35 artículos, hubo artículos que se reformaron hasta 3 veces en el mismo periodo. Sí, no. Hasta 3 veces. Por ejemplo, el artículo 4, el artículo 27, el 28, el 123, 3 veces. ¿De qué nos habla eso? De que se está legislando conforme lo que hoy quiero legislar sobre, no sé, prisión preventiva oficiosa y modifico el 19. Pero se me olvidó decir que no hay interpretación, lo vuelven a modificar. Y así así se está legislando. Y las cosas a medias, ¿no? Como solemos hacer en... Podríamos llevarnos muchos programas hablando de esos 35 artículos y aparte nos faltan las leyes secundarias, que también es... Ahora, lo que sí es que están cambiando la Constitución y ya lo hicieron. O sea, nunca lo dijeron abiertamente, vamos a tener una nueva Constitución, pero la están haciendo, ¿eh? Bueno, en algún momento aquí lo platicamos. Morena en su convención nacional sí dijo, vamos a cambiar la Constitución. No se lo dijeron a la gente porque ya estaba muy, muy pesado, muy fuerte, pero bueno, pues son especialistas en engañar. Entonces, exactamente. Pues, y ellos dicen yo creo que hoy en día, hasta aunque dijéramos están cambiando la Constitución, se ha cambiado la Constitución, se sigue cambiando la Constitución, no representaría eso. Pues se supone que debería. Debería, es como pero un escándalo en cualquier parte del mundo. Pues es que exactamente debería, pero es difícil de entender. Y vamos a lo que nos está marcando a partir del el 7 de enero. Que la Suprema Corte, el comité que es del Poder Judicial, ¿qué pasó? Dice, yo no voy a seguir ya con el proceso hasta este momento porque un juez de Michoacán, en el amparo 1074 diagonal 2024, que es un amparo que empezó en septiembre. Pero esto es en contra de qué, o sea, ¿quién dice ya no voy a seguir? El comité. Con la reforma. Yo ya no voy a aplicar ningún procedimiento tendiente o que obedezca la reforma al Poder Judicial. Porque ¿eso quién lo dice? Lo dice el comité que forma el comité evaluador del Poder Judicial. Recordemos que hay tres comités. El del Ejecutivo, el del Poder Legislativo y el del Poder Judicial. Acordémonos, en un programa hace un noticiero, nos enseñabas cuáles eran las boletas y cómo estaban las boletas. Y en la parte de arriba decía,
¿quién lo proponía? ¿El Poder Judicial, sí. el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo? Bueno, pues precisamente es porque cada uno tiene que poner a sus candidatos. Porque es mentira que nosotros vamos a votar por quien creamos. Vamos a votar por los que nos pongan ahí. Los que nos pongan. Pero aparte, en la Ciudad de México, que son... Creo que va a haber más de 300 personas en una sola boleta. Y vas a tener que llenar un numerito, como lo dijeron. Bueno, esos que son del Poder Judicial no van a aparecer si sigue esta suspensión. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, yo no voy a continuar. Los encargados de llenar esa lista dijeron, yo ya no juego. Yo ya no voy a continuar porque el juzgado de distrito en Michoacán, el juzgado primero de distrito en Michoacán, dictó una suspensión definitiva en la que nos dice que nos detengamos. No solo a ellos, se los dice a los 3 comités. Pero solo ellos hacen caso. Claro. Y dicen, a ver, la pregunta aquí sería, oye Alejandro, ¿pero qué no ya en noviembre, con el voto de Pérez Dayán, muy criticado, se acabó eso? Sí, pero se acabó en una parte. Se acabó que la Corte no resolvieron de fondo absolutamente nada. Resolvieron que la Corte no podría entrar al estudio. Pero todavía había una avalancha, y hay una avalancha de amparos, porque se están atentando contra los derechos de los trabajadores. Totalmente está. Entonces, ¿qué dice el comunicado? Dice, yo no ignoro ni lo que dijo la Suprema Corte, ni lo que dijo el Tribunal Electoral, porque ellos van en jurisdicciones distintas, sobre todo el electoral, ven en una jurisdicción distinta. Yo no estoy juzgando un proceso electoral. Yo no tendría competencia. Lo que nos está diciendo el juzgado es... Yo no me meto porque no tengo competencia para juzgar eso. Yo lo que estoy juzgando es la violación de los derechos humanos de todos los jueces, magistrados y personal. Entonces, este juez en Michoacán lo que le dice es, detengan el proceso, por favor, porque están afectando los intereses, los derechos humanos de todas las personas relacionadas en el Poder Judicial. Exactamente. Eso es lo que sucede. Exactamente. Y de los 3 que hay, o sea, la presidenta, el Congreso y el Poder Judicial, solo el Poder Judicial dice, yo obedezco, voy a detenerlo mientras averiguamos si esto es real o no. Claro. Y los demás se siguen como siempre, ¿no? Digo, se les vale. Exactamente. ¿Cuál es? Aquí, por eso lo tomaba, porque hay dos posturas. Una, en la que nos dice el Poder Judicial, yo me voy a detener porque además estoy amenazado de que me cobren una multa y que me inicien investigaciones o que inicien carpetas de investigación por el delito de no acatar una suspensión. Y por el otro lado nos dice el Poder Judicial y el Ejecutivo, no, eso no es competente. Es decir, aquí el poder está juzgando hasta dónde puede llegar. Es decir, el Poder Judicial y el Legislativo, que son la autoridad, ellos dicen mi autoridad hasta dónde llega, lo cual no son competentes. Ellos tendrían que detenerse y promover todos los medios en contra de esa suspensión y argumentar lo que están argumentando en los medios, argumentarlo jurídicamente, decir, es la misma jurisdicción, es decir, todo es una reforma electoral, tú juez no eras competente para dictar esa suspensión, pero no lo hacen. En realidad lo que están haciendo es litigar en los medios y desobedecer lo que el Poder Judicial manda. Vemos que es una elección totalmente ilógica, ¿no? Sí, claro. Que cuando nos dice el INE que necesita 13,000 millones y le dan 8,000 millones, que nos dicen que van a hacer las boletas en papel bond, que nos dicen que no va a haber el total de las mesas de votación y que vemos que el ir a votar nos va a llevar más de 15 minutos el poder votar, eso sí saben leer. ¿Qué va a pasar en todas las casillas o en los lugares donde la gente no sabe leer? O las personas que no saben leer, ¿qué va a pasar? No, de hecho, por temas de presupuesto ya se retiraron varios programas de acompañamiento del INE. En las elecciones pasadas hubo un programa de acompañamiento, por ejemplo, para mujeres en zonas de violencia que pudieran salir a votar y demás. Esos programas van a ser retirados por temas de presupuesto. Sí, claro. Va a ser un desastre. Y eso es el menosprecio. Yo lo que veo es el menosprecio que hay hacia un poder. Me parece increíble que la que vaya a decidir sobre el presupuesto sea el Poder Ejecutivo, cuando en realidad tendría que resolver sobre un presupuesto el Poder Legislativo, claro, que es quien asigna el presupuesto. Estamos hablando de que más de 1,046 candidatos quedarían fuera.
Recordemos que el primer filtro, que fue el ir quitando los que se repetían, etcétera, etcétera, que vemos que no fue así porque en los listados se seguían repitiendo y Sí, seguían estando mal. Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial retiró a 2,759 personas, que dijo no cumplen. El Poder Legislativo retiró a 20, quedaron solo 7,060 porque retiró a 20,000. Okay. Y el Poder Ejecutivo quitó a 7,000 y le deja 11,000. Bueno, pues entonces solo estarían los 7,060 del Legislativo y los 11,000 del Ejecutivo, lo cual hay una inequidad tremenda. Pero realmente se está acatando un mandato judicial. Si está bien o mal, hay muchas posturas. Sí, no, claro. Pero no son definitivamente ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo el que puede decidir si cumple o no una resolución. Es tanto como que le digas al policía que te detuvo porque te pasaste el alto, pues no te voy a hacer caso. Exacto. Porque yo pienso que ese alto es innecesario en esta esquina. Así de absurdo Eso es lo que puede está ser. pasando en el país. Así de absurdo puede ser. Y es lo que está sucediendo. Un día me preguntabas, ¿te inscribiste al proceso o participarías? No, porque lo veo totalmente antidemocrático en esto. Sí, claro. No puede ser que estemos eligiendo a un poder al que no le obedecemos. ¿Para qué lo elegimos entonces? Sí, claro. Es algo increíble lo que está pasando en un mundo al revés. En resumen, lo que nosotros que pensábamos que ya se había cometido este desatino y ya había pasado desde el año pasado, ya no íbamos a tener más discusiones y de repente escuchamos esta discusión, son el grupo del Poder Judicial que dice esto estamos haciendo está mal. Un juez nos está pidiendo que nos detengamos tantito mientras revisan si se está afectando los intereses, los derechos humanos de la gente que trabaja en el Poder Judicial. Por eso es por lo que nosotros vamos a dejar de avanzar con la reforma y los otros dos, la presidenta y el Congreso, se siguen por el camino e ignoran al juez. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Muy importante decir, el Poder Judicial dice, no estoy ignorando lo que el Tribunal Electoral dijo, porque ese es el argumento del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. El Tribunal Electoral ya dictó una resolución y dice el Comité del Poder Judicial, no lo estoy ignorando, simplemente van en jurisdicciones distintas. ¿Qué quiere decir? Son cosas diferentes. Sí, sí, sí. Uno juzgó el proceso electoral, yo estoy juzgando los derechos humanos de los trabajadores. Sí. Y creo que el ejemplo del semáforo es muy claro. Imagínese usted entonces, como decías tú, te pasas un alto, te detienen, se baja el oficial y tú le dices al oficial, me voy a seguir porque pues aquí no debería estar el semáforo. Porque ese semáforo yo digo que no debe de estar aquí. Así pues, es. Ahí nos vemos, oficial. Y lo que está en juego es tremendo, porque viene todavía las reformas. Baja California ya va a empezar con lo mismo, la reforma al Poder Judicial ya va a empezar con sus elecciones. Y lo que viene es elegir a los jueces. Si te chocan y no te pagan, el juez que va a decidir eso lo van a ir a elegir por votación. Si no le pagaron a alguien un crédito, ese juez, el que va a decidir, es el que vamos a ir a votar. Exacto. La pregunta es, ¿y conocemos todas las materias en las cuales hay jueces de distrito, por ejemplo? No, claro que no. Sabemos, en Mérida sabemos, en Yucatán sabemos cuántos jueces de distrito hay, cuántos jueces especializados, cuántos de procesos, cuánto... ¿sabemos? No, hombre, va a ser un intento de votación lo que vamos a hacer como ciudadanos. O sea, para quienes vayan a votar va a ser tratar de entender la boleta, de entrada tratar de entender la boleta de votación y ni saber para qué estás votando realmente. Pues en materia de telecomunicaciones, dime quiénes son. Sí, ¿no? Dime quiénes son. No, es una bueno, pena. simplemente de todos esos candidatos, ¿conocemos alguno que digamos vale la pena? ¿Cómo los vamos a supervisar que no Saca tu gasten? candidatura, Alejandro, para que haya por lo menos una persona confiable en quien votar. Esperemos que haya muchas confiables. Ojalá Esperemos que que sí. Oye, Alex, pues muchísimas gracias como siempre. Gracias, Viridiana Gazón. Bueno, pues ahí lo tienes, Alejandro Castro. Escríbale alejandro.castroc@outlook.com. Le puede escribir ahí a Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. ¿Vamos a ir a un corte? Ya regresamos. Ahí venimos.